Práctica del laboratorio número 7 y 8 del curso de Sistemas de Radionavegación. En este video hablaré acerca de las conclusiones que tuve después de realizar estos dos laboratorios que consistieron en entender todo acerca de un sistema muy importante para el ILS, que es el Glide Slope. Ahora hablaré acerca de la importancia de este sistema. El Glide Slope tiene el mismo funcionamiento al localizador. Como sabemos, el localizador trabaja con la gama de frecuencias de 90 Hz y 150 Hz. Cuenta también con un índice de profundidad que es el DDM, uno positivo y uno negativo. Pero solamente la indicación que nos da un localizador es una orientación horizontal, o sea, si estamos a la izquierda o a la derecha de la pista. En cambio el Glide Slope también trabaja con los glóbulos de 90 Hz y 150 Hz. También tiene un DDM negativo y positivo, pero nos dará una orientación acerca de qué tan elevados o qué tan abajo estamos de una línea de referencia, o sea, de la línea path del Glide Slope. El localizador o el sistema localizador entra en funcionamiento cuando la aeronave está a 25 millas de la pista de aterrizaje. En cambio, el Glide Slope entra en funcionamiento cuando está a 10 millas de la pista de aterrizaje. Como sabemos, o llega a la conclusión que el Glide Slope es un sistema de control que permite a la aeronave ser guiado durante la etapa de aproximación a la pista de aterrizaje. Y también ayuda no solamente a la aproximación, también en algunos casos ayuda al aterrizaje en cierta manera, porque las indicaciones que da el Glide Slope van directamente al autopilot. La gama de frecuencias con las que se comunica de la aeronave hacia la estación hacia las estaciones o antenas en tierra del Glide Slope son desde las 328.6 MHz hasta los 335.4 MHz. Es muy importante la información que nos da el Glide Slope, porque vemos que estamos muy elevados o muy abajo. Y si estamos muy elevados, vamos a tener poca pista de aterrizaje. Y si estamos muy abajo, vamos a llegar muy pronto a tierra. O sea, es muy importante que estemos alineados a la línea path del Glide Slope. Nosotros haremos una prueba funcional del sistema Glide Slope utilizando un equipo ILS. O sea, simulamos un sistema ILS en la aeronave. Cuenta con la antena, en este caso sería una antena de Glide Slope, unos cables coaxiales que unen el receptor hacia la antena. Tenemos un speaker para oír la sintonización, o claro, identificación básicamente de la aeronave hacia la estación, que es en código Morse para identificar la estación y la aeronave. Tenemos un selector de frecuencias, una pared de encendido y también para variar el sonido. Tenemos una pared de alimentación de módulo, o sea, es necesario alimentar el módulo. Y tenemos los instrumentos de un sistema, puede ser board o ILS, porque tenemos el CDI y el HSI. Ya, tenemos la aeronave, pero necesitamos, para hacer la prueba funcional, tenemos que tener una antena. Y en este caso, este equipo simula una antena de Glide Slope, es el banco de prueba NAV 402AP-3. Entre sus componentes principales tenemos el Digital Display, donde vemos la frecuencia que hemos seleccionado, un cristal High-Low Switch, un control de DDM, el modo de frecuencia, la alimentación y la selección de bord radial. Este es para el sistema board. No trabajamos con esto para el sistema ILS, o en este caso específicamente al Glide Slope. Nosotros básicamente haremos una prueba funcional de Glide Slope en el banco NAV 402 en el modo Glide Slope cristal, o sea, solamente trabajaremos con dos frecuencias, el high y el low. Primero tenemos que hacer un banco de prueba que simule la estación Glide Slope, que en este caso es el equipo NAV 402. Luego encendemos el banco y comenzamos el trabajo, o sea, tenemos que modificar todos los switches, las perillas del equipo o del banco de prueba para que mande la señal de Glide Slope a la aeronave en este caso. Primero conectamos el counter mode switch al generador, luego colocamos la modo de frecuencia a Glide Slope cristal, luego en el modo de Glide Slope cristal colocamos el switch en high o en low, solamente trabajamos con dos frecuencias, high y low, que son 329,6 MHz y 334.7 MHz. Primero, en primera instancia vamos a colocar el
el switch de cristal a 329,6 MHz y luego a 334,7 MHz. Esto podemos verlo en el digital display de la aeronave. Pero en este caso, automáticamente el digital display nos mostrará si colocamos en high o en low, la variación de frecuencia o frecuencia. Luego en ambas opciones tenemos que cambiar la posición de Fine Tune Switch en busca de la menor reflexión. Y luego, para que la frecuencia sea correctamente irradiada, tenemos que colocar a menos 13 dBm, que son aproximadamente unos 50.100 microvoltios, con el output atenuador control. Y luego ajustamos el nivel de salida del generador a una señal con el RF con respecto a la sintonización. Y luego, para que podamos recibir la señal emitida, tenemos que hacer la tabla NAP de 402 AP3. O sea, nosotros en la cabina vamos a tener un receptor, pero el receptor solamente trabaja hasta una frecuencia limitada, solamente hasta 109 MHz. En cambio, la de high y low llega hasta los 334,7. Es una tabla de conversión, o sea, 334, acá vemos, para una frecuencia de 329,6 MHz, la conversión para usarla en la cabina, en el selector de frecuencias, es de 110,5 MHz. Y en cambio, cuando está en low, es de 334,7 MHz, transforma a 108,1 MHz. Esta tabla lo vemos ya en el equipo NAP. Luego colocamos la perilla de Glide Slope DDM Control a 0,91 aproximadamente hacia la izquierda, una vez a la izquierda y luego a la derecha, en el rango de frecuencia de 90 o 150. Y luego lo resultante al momento de utilizar un Glide Slope cristal es que el localizador de la aeronave también recibe la señal. O sea, cuando mandemos la señal de Glide Slope o el NAP mande la señal de Glide Slope, nuestro HCI o nuestro CDI también se moverá verticalmente y también horizontalmente. Esa es una característica del sistema Glide Slope, pero en modo cristal, o sea, solamente con dos frecuencias, high y low. Primero nosotros colocaremos nuestro DDM Glide Slope hacia la izquierda, al DDM de 0,91 a la frecuencia de 90 MHz. O sea, simulamos que la aeronave está en el glóbulo de 90 MHz y veremos que el HCI y el CDI se moverán hacia abajo, porque colocamos acá que la aeronave es así, pero vemos que la línea de referencia está abajo, o sea, el slope va a bajar del indicador. Como vemos, si la aeronave está arriba de la línea central, la modulación de 90 Hz excederá a la de 150 MHz y producirá una desviación de Glide Slope en el CDI y en el HCI hacia abajo. Distinto es el caso de cuando coloquemos el DDM hacia la derecha a 0,91 hacia el lóbulo de frecuencia de 150 MHz. En este caso, la aeronave, si está abajo de línea central, la modulación de 150 MHz excede a la de 90 MHz y haremos que el Glide Slope del CDI y del HCI se vayan arriba. Eso es con respecto a la prueba funcional. Luego vimos cómo un receptor ILS se interfaza a diferentes sistemas de la aeronave. Por ejemplo, primero recibe una alimentación de 115 voltios de corriente continua de positivos y negativos de chasis. Vemos que se interfaza con el autopilot, con el interfono y la instrumentación. O sea, con tres sistemas muy importantes. Pero, ¿cómo hace esto? Como sabemos, el receptor ILS, en este caso el izquierdo, o sea, del capitán, está conectado directamente desde la antena, ya sea la antena del localizador, del Glide Slope. Y esta antena emite información, emite señales y el receptor las procesa. Y el receptor procesa la información y manda diferentes salidas o diferentes informaciones. En este caso mandará informaciones al sistema interfono. Como vemos aquí, manda información, se dirige por este lado, por este plug, y se interfaza directamente hacia el audio del capitán. Según el diagrama de la aeronave del Boeing, el receptor ILS izquierdo recibe una alimentación de 115 voltios de corriente continua y se interfaza al interfono. O sea, en dos puntos, como vemos en este punto, entre los puntos A1 y A2, y high y low. También podemos decir que el sistema receptor ILS se interfaza con el audio del capitán
para que, más que nada, se interfaza el ILS con el interfono para que digamos que el piloto escuche la sintonización o la identificación de la aeronave con la estación en código Morse. Nada más es para eso, son unos sonidos mínimos del código Morse. También se podría decir que la alimentación que recibe el receptor ILS izquierdo será necesaria para que el audio del capitán pueda funcionar. O sea, el audio del capitán no tiene alimentación. También se podría decir que todos los sistemas de los equipos izquierdos pertenecen al capitán. O sea, utiliza interfono para que escuche la sintonización. En este caso, del receptor ILS sale por medio de 2 puntos del B7 y el C7 y se interfaza correctamente a la computadora de control de vuelo. Podríamos decir que el sistema ILS izquierdo se interfaza con la computadora de control de vuelo con el solo propósito de mandar toda la información referente al sistema ILS hacia esta computadora. Con este tipo de información, el programa del autopilot le permite a la aeronave tener una aproximación y un aterrizaje seguro sin la intervención del piloto o el copiloto. O sea, manda toda la información de ILS, el glide log y localizador hacia el autopilot para que haga un trabajo automático. Y también podemos entender que con la información referente al sistema ILS, la computadora mandará diferentes tipos de informaciones para que accionemos, digamos, los alerones, el radar, según sea necesario en las etapas de ya sea aterrizaje o en la aproximación. O sea, es muy importante que la información de ILS se mande al autopilot para el accionamiento de algunos controles de vuelo. Y también en nuestro receptor, por medio de las salidas de los conectores B11 y C11, se conecta directamente hacia el generador de símbolos izquierdo. Más que nada, el ILS se interfaza con el generador de símbolos con el solo propósito de convertir las señales digitales que emite el receptor en una señal de video. O sea, estas señales de video serán ya visualizadas en el PFD o en el ND en cabina, en este caso como es izquierdo, del capitán. Más que nada es para eso. Y también vemos acá la ubicación, dice E12 Shelf. ¿Pero qué es eso? Es la ubicación en la bahía de electrónica del equipo. O sea, es a la izquierda capitán, a la derecha copiloto. Y todo lo que está atrás es todos los equipos del capitán y copiloto. O sea, son separados. Y con esta E12 Shelf vemos la ubicación específica de cada componente. En este caso sería del receptor. Vemos en qué casillero o en dónde está localizado el equipo.